Hola, bienvenidos. En esta oportunidad les quiero platicar sobre los contratos de interconexión legados. Y aquí está la presentación. Contratos de interconexión legados, eso quiere decir SIL, con porteo. En particular, vamos a ver el autoabastecimiento y la cogeneración con un poco de mayor detalle. El contenido, vamos a ver que buena parte de esas modalidades de participación privada en generación surgieron precisamente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De ahí surgieron. Y es así que se reforma la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992-93. Si bien la ley es de 1975, la reforma es en 1992-1993. Tenemos una reforma constitucional del 2013. Vamos a ver la forma en que la ley de industria eléctrica de 2014 dejó a los contratos de interconexión legados, el autoabastecimiento y la cogeneración, particularmente el concepto de generador de intermediación, que en México este es CFE, intermediación de contratos legados, CFE, y es intermediación de contratos legados. Algunas veces le llaman intermediación de contratos legados de interconexión. Esta nota corresponde con esto de aquí. También hubo una resolución importante del 2017 que fue modificada en el 2020. Esas disposiciones administrativas de carácter general fueron modificadas en 2020. Vamos a ver cuánta energía es generada mediante esos contratos de interconexión legados, cuánta energía es porteada, cuántos contratos de interconexión legados hay, así como cuántos centros de carga. Finalmente vamos a analizar una información que obtuve mediante una solicitud de información pública, la energía porteada, los ingresos por porteo, y con eso terminaremos. En el capítulo 6, Energía y Petroquímica Básica, ahí se menciona, fíjense, el autoabastecimiento. Una empresa en México para satisfacer necesidades de suministro eléctrico. Ahí se aclara que esa central eléctrica debe vender sus excedentes a la Comisión Federal de Electricidad y la CFE los comprará bajo los términos y condiciones acordados por CFE y la empresa. También se menciona aquí la cogeneración. Voy a aclarar que la cogeneración es una central en la que, una cajita aquí, salen dos formas de energía: electricidad y calor a proceso. Le voy a poner H para calor a proceso. Y normalmente hay un solo combustible que por lo general típicamente es gas natural. Esa es una central de cogeneración. Y esa figura surge también, vean ustedes, en un anexo del Tratado de Libre Comercio. Finalmente, el productor independiente de energía, que he de aclarar que no es un
un contrato de interconexión legado, es una central externa legada, eso sí es, mas no es un contrato de interconexión legal. Eso no es. Bien. La ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se publica cuando el sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez en 1975. Y una reforma que nos interesa, que nos atañe, porque es donde surgen distintas formas de participación privada en generación. Aquí se aclara, por ejemplo, que no es servicio público ni el autoabastecimiento, ni la cogeneración, ni la pequeña producción. Eso es. Esta reforma, entonces, es durante el sexenio de el presidente Carlos Salinas de Gortari. En esa modificación, en el artículo 36, se aclara que la Secretaría de Energía era la que podía otorgar los permisos de autoabastecimiento. Y aquí dice que el autoabastecimiento es la producción de electricidad destinada a la satisfacción de necesidades propias de personas físicas o morales. Y aunque aquí nos indica que es la Secretaría de Energía, a partir de 93, 94, 95, es la Comisión Reguladora de Energía la que otorga los permisos. También dice que pueden ser varios solicitantes y que no pueden vender electricidad a terceras personas físicas o morales que no sean socios de la misma. La verdad es que para vender electricidad no solo basta con que sean socios, se requiere de la aprobación de la misma Comisión Reguladora de Energía en una tabla, en un anexo por el que se rige el despacho de electricidad. Así es que eso es algo indispensable. Que sean socios, además, y que reciban el visto bueno de la Comisión Reguladora de Energía. La reforma constitucional del 2013. ¿Qué es lo que pretenden todas estas reformas? Fíjense, ¿qué es lo que buscan estas formas de participación privada? Es que dentro de una economía de mercado, en una economía de libre competencia, precisamente, tratan de que haya competencia, porque con competencia hay mayor eficiencia y además la competencia puede traer flexibilidad para seleccionar el proveedor del servicio y a eso le vamos a llamar liberalización, ¿sí? Liberalización del sector. La liberalización del sector precisamente es cuando el usuario deja de ser cautivo, cuando solo tiene un proveedor y puede seleccionar su proveedor. Que haya más participantes, que no sea uno solo, que no sea una empresa del Estado de manera exclusiva, es lo que pretenden todas estas reformas. En la reforma constitucional del 2013 se reforman los artículos 25, 27 y 28 en cuestiones de energía, tanto
en hidrocarburos como en electricidad. Como consecuencia de aquella reforma constitucional del 2013, surge la reforma legal del 2014. Aquí tenemos una imagen de la ley de industria eléctrica que se puede bajar de la Cámara de Diputados con una reforma reciente, última reforma, publicada en Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo del 2022. En algún lugar creo que debe decir que este es el texto vigente. Ah, pues aquí está, este es texto vigente. Perfecto. El transitorio segundo dice que la ley del servicio público de energía eléctrica, la vieja ley, se abroga, pero en el mismo transitorio segundo dice que al autoabastecimiento, a la cogeneración, a la producción independiente de energía, la pequeña producción, la importación, la exportación y usos propios continuos, se les debe dar continuidad. No se pueden extender ni los permisos ni los contratos de interconexión más allá de la fecha originalmente pactada o originalmente concedida, pero se les va a dar continuidad en los términos establecidos en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica ya abrogada. Aquí tenemos el 10º transitorio, una vez más dice se respetarán en sus términos los permisos de autoabastecimiento, eso es, se respetan sus términos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos para destacar? Y, ojo, aquí surge ya el concepto de contratos de interconexión legados. Cuando visualicemos este circulito como si fuera una central eléctrica y hay una cajita que le vamos a llamar red, ya sea red de transmisión o red de distribución, parte de las redes del servicio público, si se va a unir a ese procedimiento de unión, de enlace, en toda la ley de industria eléctrica, a ese se le llama interconexión. Eso significa interconexión. Es una central eléctrica que se interconecta a alguna de las redes, ya sea la red nacional de transmisión o a alguna de las, creo que son 16 redes generales de distribución. Eso es interconexión. Centrales que se encuentran interconectadas a alguna de las redes del servicio público, de las redes del servicio público, y dejémoslo así. No se van a prorrogar, fíjense. Y este 12º transitorio dice que puede haber alta, baja y modificación de centros de carga. En los contratos se les llama puntos de carga en los contratos. Va a continuar la venta de excedentes y el servicio de respaldo, así como los incentivos que la misma ley les otorgó a los contratos de interconexión legados con tecnologías renovables o con cogeneración eficiente, el reconocimiento de potencia autoabastecida, el porteo estampilla y el banco de energía. ¿Qué son estos tres? Estos tres son incentivos. Son incentivos. Así es que esos tres incentivos deben continuar.
Continuando con centros de carga y centrales eléctricas asociadas a contratos de interconexión legados, aquí tenemos que las reglas, siguiendo o apegándose a las reglas del mercado, los centros de carga asociados a contratos de interconexión legado podrán recibir el suministro básico cumpliendo con los 4 puntos que están aquí, que se incluyan en el contrato de interconexión legal, que a la fecha de entrada en vigor de la ley de la industria eléctrica cuenten con un contrato de suministro de electricidad. Eso es. Esto es, tienen que ser centros de carga que antes del 11 de agosto hayan recibido suministro de CFE. Aquí dice claramente que no pueden ser centros de carga nuevos. Ese es un concepto que, bueno, son tantas complicaciones que yo no tenía claro, pero leyendo ya con detenimiento, esto queda bien claro. El 13º es el que le da continuidad a aquellas solicitudes de permiso que se iniciaron a tramitar, que se iniciaron trámite antes de la publicación de la ley de industria eléctrica. Había que darles continuidad. Y son bastantes permisos y aquí está cómo se les va a dar continuidad. El 14º es importante porque nos dice que parte del autoabastecimiento puede migrar como generador de ley de industria eléctrica. Así, parte de la cogeneración, si así lo desean, pueden migrar. Claro está, cuando vemos los incentivos que tienen los contratos de interconexión legados, renovables y de cogeneración eficiente, pues es difícil que quieran salir. Pero ahí está entonces la posibilidad de salir. Para los renovables, insisto, y la cogeneración eficiente puede no ser atractivo. Para los convencionales quizás sea atractivo migrar a ley de industria eléctrica en la modalidad única de generador. Las bases del mercado. En ley de industria eléctrica no se menciona para nada al generador de intermediación. Y ya les recuerdo que este rol lo tomó una empresa filial que se llama CFE, Intermediación de Contratos Legados. Una empresa filial como está aquí. Ese es un generador que no solo representa unidades de central eléctrica, sino que además representa los centros de carga correspondientes, los centros de carga asociados. Normalmente los generadores representan a las centrales eléctricas y los suministradores a los centros de carga. Pero este es un caso particular. El generador de intermediación va a jugar ese doble rol de representar tanto centrales eléctricas como centros de carga. Surgió el manual de contratos de interconexión legados y en ese manual nos aclaran que son estas 6 las modalidades de contratos de interconexión legados: el autoabastecimiento, la cogeneración, la pequeña producción, la exportación, la importación y los usos propios continuos. Usos propios continuos es una modalidad de participación previa a la reforma de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Con esto ya estamos en la resolución 390 del 2017, que trata de las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los términos para tramitar las modificaciones y transferencias de permisos para generación de energía eléctrica o de suministro eléctrico. Entonces, las modificaciones a los permisos de generación se deben regir bajo esta resolución que fue modificada en el 2020. Y vamos a ver las modificaciones que afectan al autoabastecimiento. En una disposición administrativa de carácter general sexta, se modifica esa disposición administrativa, la sexta, para agregar que el alta de nuevos, que no se permite alta de nuevos centros de carga si no recibieron electricidad antes de la entrada en vigor de Ley de Industria Eléctrica. La entrada en vigor es el 12 de agosto del 2014. Entonces tienen que ser centros de carga viejitos para que reciban. Y esto me parece a mí que es consistente con el transitorio 12º que vimos. Ahí era un concepto que yo no tenía claro, pero ahí está en el transitorio. Esto sí no me parece que sea consistente la modificación de la disposición administrativa de carácter general novena. No me parece que sea, ya no permiten agregar centros de carga nuevos. Ya no. Ya no se pueden agregar a los planes de expansión. Si se trata de personas nuevas diferentes a las autorizadas previamente en el permiso, hay que poner la solicitud de inclusión en los planes de expansión correspondientes. Lo cancelaron. Entonces, esto va a complicar, sino a frenar completamente que se agreguen nuevos centros de carga si no están ya incluidos en los planes de expansión. Ya no se pueden modificar esos planes de expansión. Esta filmina y la siguiente es con datos del informe anual de CFE del 2020, donde ahí todavía encontramos información de CFE, intermediación de contratos legados. Información que ya no aparece en el informe anual del 2021, lo cual es violatorio, fíjense, del principio de máxima publicidad que aparece en un artículo de Ley de Industria Eléctrica, donde las empresas filiales tienen obligación de dar información como la que estamos viendo aquí. Aquí tenemos la generación de los contratos de intermediación legados y la energía que se portea a las cargas remotas. Eso es, asociadas a la generación de los contratos de interconexión legados. Hay cargas locales que están dentro de la red privada y hay cargas remotas que requieren del servicio de porteo, así se le llama, se inyecta en una parte de la red y se extrae de manera remota. Y tenemos aquí que hay una diferencia que está aquí ilustrada con esta columna en color gris. Pues ese es el consumo de cargas locales y excedentes que se venden a CFE. No lo podemos desagregar, no sabemos cuánto de la columna gris es de cargas locales y cuánto es de venta a CFE. Entonces, el servicio de transmisión y distribución asociado a cargas remotas de contratos de interconexión legado es lo que le llamamos porteo.
También de ese informe anual del 2020, tenemos que los contratos de interconexión, contratos interconectados legados, son números redondos 250 a lo largo de los 4 años que están reportados ahí. Pero noten ustedes cómo la cantidad de cargas asociadas ha ido en aumento. Aumentó más, fue más allá de duplicar. De 30,000 pasó a 72,000. Entonces, había 30,000 cargas, números redondos, en el 2017 y pasó a 72,000. Entonces, noten ustedes que aumentaron los puntos de carga o centros de carga asociados a contratos de interconexión legados en más de 42,000. En una solicitud de información pública y la queja porque originalmente negaron la información diciendo que era confidencial. No, no es confidencial. La información que estoy presentando aquí debe ser información pública atendiendo el principio de máxima publicidad, así se llama, que está en la Ley de Industria Eléctrica. Lo podemos buscar. Vamos a ver si aquí encuentro rápidamente. Estaba consultando la Ley de Industria Eléctrica y hace poco, y le vamos a poner máxima publicidad. Ahí está, el artículo 157. El principio de máxima publicidad regirá en la información relacionada con las actividades empresariales, económicas, financieras e industriales que desarrollen las empresas productivas del Estado, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. Listo. Texto vigente. Esto es texto vigente. Ahí dice texto vigente. Y ustedes lo pueden ver. CFE Intermediación de Contratos Legados no queda exenta de dar esa información que está ahí, al menos esa información debe rendir cuentas a través de al menos los informes anuales. Bueno, con esto continuamos. Conseguí entonces, no sin ciertas dificultades, la información. Y fíjense que aquí tenemos que el porteo renovable ha ido en aumento. Las empresas, mayoritariamente centrales eléctricas eólicas, han entrado en operación, un poco de solares, pero principalmente eólicas, han entrado en operación y es así que entregan a los centros de carga más energía. Y ya vimos que los centros de carga nuevo han sido pequeños, porque la energía no ha aumentado tan fuertemente, sí que ha aumentado la generación, sí ha aumentado, pero no ha aumentado tan fuertemente como los puntos de carga o centros de carga asociados a los contratos de interconexión legal. ¿Qué quiere decir? Que se metieron muchos centros de carga asociados a generación renovable para aprovechar. ¿Aprovechar qué? Aquí está, los incentivos. Déjenme ver dónde están. Reconocimiento de potencia autoabastecida, el porteo estampilla y el banco de energía. Eso es algo importante que debemos reconocer. Y aquí está el ingreso, o los ingresos, porque son dos ingresos, son dos porteos, el porteo renovable en color verde y el porteo convencional. Cuando encontramos los pesos por kilowatt hora, algunas veces les llamamos unitarios,
tenemos que el renovable costó el año pasado, el 2021, 0.1 de peso, 0.1 de peso en dólares al dividir entre 20. Aquí tengo mi calculadora, qué bueno, esto es más, así me aseguro, de 0.1 partido por 20, exactamente 0.005 dólares por kilowatt hora. Eso es lo que paga el porteo renovable. El porteo convencional, vamos a conceder que eso es 0.22, y si eso lo dividimos entre 20, eso es poco más del doble. Poco más del doble. Si fuera el doble quedaría aquí, pero es poco más del doble por cada kilowatt hora. Esto es, como tiene doble, pretendo que se interprete como dólares. Bien, pues miren, con la información obtenida a través de la solicitud y la queja de esa información, que evidentemente debe ser pública, tenemos estos datos, esta información, este conocimiento. Si quieren saber más, miren, aquí les dejo este detalle de ese detallito por ahí de las referencias. Si alguien quiere saber más, ahí están las referencias. Pues con esto no me queda más que agradecer que me escuchen y que estén interesados en estos temas. Hasta luego.